Hola a todos y bienvenidos de vuelta a mi canal. Espero que estén teniendo un día increíble. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que ha estado dando mucho de qué hablar en el mundo de las telenovelas turcas, y sí, como ya habrán adivinado por el título, vamos a hablar sobre Demet Özdemir, Can Yaman y un supuesto beso forzado que ha desatado una tormenta de controversia. Prepárense porque esto se va a poner interesante. Antes de que empecemos, quiero recordarles que se suscriban al canal si les gustan los chismes del espectáculo, los dramas turcos y todo lo relacionado con las celebridades. Activen la campanita para que no se pierdan ninguno de mis vídeos. Su apoyo significa el mundo para mí. Bueno, entremos de lleno al tema. Como muchos de ustedes saben, Demet Özdemir y Can Yaman fueron, en su momento, una de las parejas más queridas y admiradas de la televisión turca. Su química en la exitosa serie Erkenci Pájaro Madrugador era innegable y los fans, incluyéndome, se volvieron locos con su relación en pantalla. La magia entre ellos era palpable, y muchos esperaban que esa chispa trascendiera a la vida real. Sin embargo, tras el final de la serie, surgieron rumores de tensión entre ambos. A pesar de que en un principio negaron cualquier problema, con el tiempo se hizo evidente que algo no andaba bien. Ambos tomaron caminos separados, tanto profesional como personalmente, y durante un tiempo, la historia de Erkenci quedó como un recuerdo agridulce para sus fans. Ahora bien, ¿por qué estamos hablando de esto nuevamente? Pues bien, recientemente han resurgido unas declaraciones de Demet Özdemir que han incendiado las redes sociales. En estas declaraciones, Demet hace referencia a un incidente específico durante el rodaje de Erkenci donde, según ella, se sintió incómoda e incluso presionada por Can Yaman para realizar un beso que no estaba planeado ni consensuado en el guión. Imagínense la bomba que soltó esto. Un beso forzado. La acusación es grave y obviamente generó un debate intenso sobre el consentimiento, el poder y los límites en el set de grabación. Los fans se dividieron, algunos apoyaron incondicionalmente a Demet, expresando su indignación y solidaridad con ella, mientras que otros, mayormente fans de Can Yaman, cuestionaron la veracidad de sus declaraciones, defendiendo al actor y acusando a Demet de buscar publicidad a su costa. Y aquí es donde las cosas se complican. No tenemos una versión completa de la historia. Solo tenemos las declaraciones de Demet y obviamente la interpretación que cada uno le dé. Can Yaman, hasta el momento, no ha emitido ninguna declaración oficial al respecto. El silencio del actor ha alimentado aún más la especulación y la controversia. Pero vamos a analizar un poco lo que esto implica. Si lo que Demet dice es cierto, estaríamos hablando de una situación de acoso o al menos, de una falta de respeto profesional enorme. En el mundo del entretenimiento, el consentimiento es primordial. Los actores deben sentirse seguros y cómodos durante el rodaje de escenas íntimas, y cualquier presión o coacción es inaceptable. Por otro lado, también es importante considerar el contexto. Las telenovelas turcas son conocidas por sus escenas románticas y a veces apasionadas. La línea entre la actuación y la realidad puede ser difusa, y es posible que en ocasiones, los actores se dejen llevar por la emoción del momento. Sin embargo, esto nunca justifica una acción que viole el consentimiento de la otra persona. Pero volviendo a Demet, es importante destacar que no es la primera vez que la actriz se pronuncia sobre experiencias negativas en el set de grabación. En entrevistas anteriores, ha hablado sobre la presión de los medios, las críticas sobre su apariencia física y las expectativas poco realistas que se tienen sobre las actrices. Es evidente que Demet ha tenido que lidiar con situaciones difíciles a lo largo de su carrera, y es comprensible que ahora quiera alzar la voz y denunciar cualquier tipo de abuso o comportamiento inapropiado. La reacción del público ha sido variada. Muchos han aplaudido la valentía de Demet por hablar abiertamente sobre un tema tan delicado. La cultura del silencio en la industria del entretenimiento es un problema grave, y es importante que las víctimas se sientan empoderadas para denunciar cualquier tipo de abuso. Al mismo tiempo, otros han criticado a Demet por sacar a la luz este tema después de tanto tiempo. Algunos argumentan que debería haberlo denunciado en el momento en que ocurrió, y que ahora solo busca generar controversia. Pero, ¿por qué esperar? ¿Por qué denunciar un abuso de este tipo inmediatamente? Es importante recordar que las víctimas de abuso a menudo necesitan tiempo para procesar lo sucedido, para reunir el coraje necesario para hablar, y para prepararse para las posibles consecuencias de su denuncia. No podemos juzgar a alguien por el momento en que decide alzar la voz.
Lo importante es que lo haga y que su testimonio sirva para crear conciencia y prevenir futuros abusos. La situación actual es incierta. No sabemos si Can Yaman responderá a las acusaciones de Demet. Tampoco sabemos si se iniciará alguna investigación formal sobre el incidente. Lo que sí sabemos es que este caso ha abierto un debate importante sobre el consentimiento, el poder y los límites en la industria del entretenimiento. Y eso en sí mismo es un paso importante hacia un entorno laboral más seguro y respetuoso para todos. Independientemente de lo que haya sucedido entre Demet Özdemir y Can Yaman, es fundamental que tomemos en serio las acusaciones de abuso y que apoyemos a las víctimas. No podemos permitir que la cultura del silencio siga protegiendo a los agresores. Debemos crear un entorno donde las víctimas se sientan seguras para hablar y donde los abusadores sean responsabilizados por sus acciones. Este incidente nos recuerda la importancia del consentimiento en todas las áreas de la vida, no solo en el mundo del espectáculo. El consentimiento debe ser libre, informado y entusiasta. No puede haber presión, coacción o manipulación. Si no hay un sí claro y afirmativo, entonces es un no. En resumen, hemos explorado el revuelo causado por las declaraciones de Demet Özdemir sobre un supuesto beso forzado con Can Yaman durante el rodaje de Erkenci. Analizamos las implicaciones de estas acusaciones, el debate sobre el consentimiento y la importancia de apoyar a las víctimas de abuso. La situación sigue siendo incierta, pero ha generado una conversación crucial sobre los límites y el respeto en la industria del entretenimiento. Gracias por acompañarme en este vídeo. Espero que les haya resultado informativo y entretenido. Me gustaría saber qué piensan ustedes sobre este tema. ¿Creen que Demet tiene razón al denunciar lo sucedido? ¿Creen que Can Yaman debería responder a las acusaciones? Dejen sus comentarios abajo. Me encanta leer sus opiniones. Y antes de despedirme quiero recordarles que le den me gusta a este vídeo si les gustó, que lo compartan con sus amigos y familiares, y que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para que no se pierdan ninguno de mis próximos vídeos. Su apoyo es fundamental para que este canal siga creciendo. Nos vemos en el próximo vídeo. Cuídense mucho y recuerden siempre, el respeto y el consentimiento son fundamentales. Hasta la próxima. *** profundizando en la controversia, más allá del beso forzado ***. La polémica en torno a Demet Özdemir y Can Yaman va más allá del simple incidente del beso forzado. Este evento ha destapado una caja de Pandora llena de interrogantes sobre las dinámicas de poder en la industria del entretenimiento turco, la presión a la que son sometidas las actrices, y la responsabilidad de los medios y el público en la perpetuación de ciertos estereotipos. Para entender mejor el contexto, es crucial recordar el meteórico ascenso a la fama de ambos actores gracias a Erkenci. La serie no solo fue un éxito arrollador en Turquía, sino que también conquistó corazones en todo el mundo, especialmente en Europa y Latinoamérica. La química entre Demet y Can era el ingrediente secreto que enganchó a la audiencia, y los medios de comunicación se encargaron de alimentar la fantasía de un romance en la vida real. Este escrutinio constante y la presión de los fans para que su relación trascendiera la pantalla ejercieron una gran presión sobre ambos actores. Si bien en un principio jugaron con la idea, alimentando los rumores y participando en sesiones de fotos conjuntas que parecían confirmar su romance, con el tiempo se hizo evidente que la relación era más compleja de lo que parecía. Las tensiones comenzaron a surgir a medida que ambos actores intentaban definir su identidad fuera de la serie. Demet, con una sólida formación en danza y teatro, buscaba explorar papeles más desafiantes y demostrar su versatilidad como actriz. Can, por su parte, aspiraba a una carrera internacional y a probar su talento en diferentes proyectos. Estas ambiciones divergentes, sumadas a la constante presión mediática, crearon una atmósfera de tensión en el set. Los rumores de peleas y desacuerdos comenzaron a circular, y aunque ambos actores intentaron mantener una fachada de profesionalismo, era evidente que algo no andaba bien. La acusación de Demet sobre el beso forzado, por lo tanto, no es un hecho aislado, sino el resultado de una serie de eventos que contribuyeron a crear un ambiente de incomodidad y presión. La actriz, en sus declaraciones, ha insinuado que este no fue el único incidente en el que se sintió presionada o irrespetada durante el rodaje de Erkenci. *** El silencio de Can Yaman, culpabilidad o estrategia, ***. El silencio de Can Yaman ante las acusaciones de Demet ha sido objeto de debate.
Algunos lo interpretan como una señal de culpabilidad, argumentando que si no tuviera nada que ocultar, saldría a defenderse. Otros, en cambio, creen que el silencio es una estrategia legal, ya que cualquier declaración pública podría ser utilizada en su contra en caso de que se inicie una investigación formal. También existe la posibilidad de que Can Yaman esté esperando el momento adecuado para dar su versión de los hechos. El actor, conocido por su fuerte temperamento y su tendencia a responder a las críticas de forma impulsiva, podría estar buscando asesoramiento legal y de relaciones públicas para evitar cometer errores que puedan perjudicar aún más su imagen. Independientemente de las razones detrás de su silencio, es innegable que la falta de una respuesta oficial ha contribuido a alimentar la especulación y la controversia. La ausencia de Can Yaman en este debate ha dejado a Demet como la única voz en la historia, lo que ha generado un desequilibrio en la narrativa y ha dificultado la búsqueda de la verdad. *** El impacto en la imagen de ambos actores. *** La controversia ha tenido un impacto significativo en la imagen de ambos actores. Demet Özdemir, a pesar de las críticas de algunos sectores, ha recibido un gran apoyo por su valentía al hablar abiertamente sobre una experiencia traumática. Muchos la ven como un símbolo de empoderamiento femenino y la aplauden por romper el silencio y denunciar el abuso. Can Yaman, por otro lado, ha visto su imagen considerablemente dañada. Las acusaciones de Demet han empañado su reputación y han puesto en duda su profesionalismo y su respeto por las mujeres. El actor, que hasta ahora era considerado un galán carismático y talentoso, ahora enfrenta serias acusaciones que podrían afectar su carrera a largo plazo. La situación es particularmente delicada para Can Yaman, ya que el actor ha construido su imagen en torno a la masculinidad y el atractivo físico. Las acusaciones de Demet contradicen esta imagen y lo presentan como un hombre agresivo y controlador, lo que podría alejar a sus fans y a los productores de televisión. *** Lecciones aprendidas, hacia una industria más segura y respetuosa. *** Independientemente de cómo se resuelva esta controversia, es importante que la industria del entretenimiento turco aprenda algunas lecciones valiosas. Este caso ha puesto de manifiesto la necesidad de crear un entorno laboral más seguro y respetuoso para todos los actores, especialmente para las mujeres. Es fundamental que se establezcan protocolos claros para prevenir y abordar el acoso y el abuso en el set de grabación. Los actores deben recibir capacitación sobre el consentimiento y los límites personales, y deben tener acceso a recursos de apoyo en caso de que se sientan incómodos o presionados. También es importante que los productores y directores sean más conscientes de las dinámicas de poder en el set y que tomen medidas para garantizar que todos los actores sean tratados con respeto y dignidad. La presión para crear escenas románticas y apasionadas no debe justificar el comportamiento inapropiado o la violación del consentimiento. Finalmente, es crucial que los medios de comunicación y el público dejen de alimentar fantasías sobre romances en la vida real y que se centren en el talento y el profesionalismo de los actores. La presión para que los actores mantengan una imagen pública perfecta puede ser muy perjudicial y puede contribuir a crear un ambiente de estrés y ansiedad. La controversia entre Demet Özdemir y Can Yaman es un llamado de atención para la industria del entretenimiento turco. Es hora de tomar medidas concretas para crear un entorno laboral más seguro y respetuoso para todos los actores, y para garantizar que las voces de las víctimas sean escuchadas y tomadas en serio. Solo así se podrá construir una industria más justa y equitativa, donde el talento y la creatividad puedan florecer sin temor al abuso y la explotación.